Castellón, una enfermedad parasitaria infecciosa que es conocida como la enfermedad del gato, porque efectivamente el gato es el animal dueño de la enfermedad, el hospedador final. Porque, pregunta del examen, solo en el gato se cumple el ciclo completo. Porque el ciclo completo tiene dos partes, una parte asexuada y una parte sexuada. En el gato se producen las dos formas de reproducción del parásito, asexuada y sexuada. En otros animales, incluido el hombre, solamente se produce la reproducción sexuada. Pues no olvidarse. Y es en el intestino del gato donde se producen las dos reproducciones, asexuada y sexuada. Bien. Esto ataca a todos los animales y humanos, ¿ya? Producido por este esporozoario que se llama Toxoplasma gondii. La infección puede ser asintomática o acompañada de síntomas de compromiso pulmonar, hepático, cardíaco, cerebral e linfático ocular. Pero aquí debo decirles algo. El 85 a 90% de la gente de este mundo tiene toxoplasmosis en su cuerpo, pero no lo sabe. Ni digamos toxoplasmosis, toxoplasma nada más, porque no tiene la enfermedad, tiene el parásito. Cuando ya tiene la enfermedad, es toxoplasmosis. O sea, la gran mayoría tiene el toxoplasma en su cuerpo, pero no tiene toxoplasmosis, no hay enfermedad. O sea, son asintomáticos, la gran mayoría. Y por eso, si no fuera por el problema del embarazo, que es en el embarazo donde toma importancia real en la medicina, porque puede causar nacimientos con malformaciones congénitas neurológicas. Si no fuera por eso, no tendría tanta importancia ni como parásito siquiera. Ahora, en los pocos que dan síntomas, en las pocas personas, 10, 15% de personas que dan síntomas, entonces ahí sí habrá, pues, especialmente en niños, síntomas de compromiso pulmonar, pero no son graves, ¿no? Como bronquitis, hepático, cardíaco, cerebral, linfático y ocular. El ocular más bien es el más severo y se presenta en los adultos y que puede terminar con ceguera total de un ojo, por lo regular de un solo ojo, ¿ya? En el embarazo, durante el embarazo, que puede producirse la infección fetal, que puede ser grave. Pero atención, ya lo dije en parasitología y lo repito, para los que no fueron mis alumnos, no sé si les habrán dicho. Solamente el toxoplasma puede llegar al útero, atravesar la placenta y llegar al embrión cuando la madre se infecta estando embarazada, por primera vez. Cuando se infecta por primera vez estando embarazada. Si ya estaba infectada, como la mayoría de la gente, no le pasa nada. Por ejemplo, aquí en las alumnas que están presentes en esta clase, el 80% ya tienen toxoplasma y no lo saben. Cuando se embaracen, no corren ningún peligro. Pero si no lo tienen ahorita, no lo han tenido nunca, y se embarazan cuando se casen, entonces, ¿qué pasa? Y se infectan ahí estando embarazadas, porque en embarazarse no quiere decir que le va a dar toxoplasmosis. Si se infecta con toxoplasma estando embarazada, ahí puede producirse infección fetal, puede producirse infección fetal. No en todas, pero puede producirse. Y de esos que se infectan en el útero, esos niños, el 1% puede hacer la enfermedad neurológica grave, que puede tener una serie de trastornos que ya veremos, ¿ya? Bien. Cuando la enfermedad es crónica, como la que tenemos todas, no enfermedad, sino la situación, infección crónica. Infección no es enfermedad, contagio es enfermedad. La infección crónica, la que todos tenemos, ¿ya? Puede recrudecer en algún momento cuando tenemos algún déficit en la inmunidad. Mientras nuestra inmunidad está bien, está normal, tenemos una infección crónica de toxoplasma como el 85%, el 90% de la gente, y no pasa nada. Pero cuando tenemos una inmunosupresión, por algún motivo, ¿ya? Ahí puede recrudecer fuertemente. Y más que cuando uno se infecta de una manera normal. Porque cuando uno se infecta de una manera normal, no son muchos los que entran al cuerpo, los parásitos. Son pocos los que entran. Pero cuando ya se quedan en el cuerpo por muchos años, tenemos miles de quistes de toxoplasma en el cuerpo. Entonces hay 10.000 veces más parásitos que cuando nos infectamos la primera vez.
Entonces, estando así normales, pero yo, por ejemplo, tengo 71 años, seguramente tengo toxoplasma, pero no me molesta en nada. Pero si me da SIDA o me da cáncer y tomo una droga inmunosupresora, todos esos quistes que tengo en el cuerpo se disparan, porque están ahí quietos los quistes, es porque tengo anticuerpos. Los anticuerpos los tienen ahí los tienen como suprimidos, como detenidos, inhibidos, porque si salen de los quistes, los anticuerpos los matan. Entonces, pero si me da SIDA, pierdo los anticuerpos. Si me tratan con una droga inmunosupresora o con corticoides mucho tiempo, entonces los anticuerpos bajan o desaparecen, y entonces se disparan los parásitos que están en mi cuerpo y me pueden hasta matar, causando principalmente encefalitis. En el SIDA, la segunda causa de muerte en gente con SIDA es, después de la tuberculosis, la toxoplasmosis, la encefalitis toxoplasmática. Porque es fácil de comprender, porque como la gran mayoría de gente tiene toxoplasma, cuando le da SIDA, la gran mayoría de los que le da SIDA también hacen encefalitis. Bien. Entonces, tanto la infección aguda como la recrudescencia, en algunos casos puede producir la muerte. ¿Y cómo nos infectamos? ¿Cómo nos infectamos con el toxoplasma? Hay dos maneras. Cuando ingerimos lo que elimina el gato con las heces, que se llaman ooquistes, ¿ya? O también cuando comemos carne infectada con quistes de tejidos de animales que han comido ooquistes del gato. Porque el único que elimina ooquistes es el gato. Pero los que ingerimos los ooquistes, seamos humanos o animales, desarrollamos quistes en nuestros tejidos. Y entonces esos quistes también son infecciosos. Alguna vez también se puede transmitir, rara vez, por taquizoitos, o sea, parásitos que se multiplican rápidamente, ¿se acuerdan de parasitología? Ya les voy a recordar, en la sangre. Miren, entonces el gato en su intestino tiene las dos formas de reproducción, asexuada y sexuada. La sexuada da como origen a la ooquiste. El ooquiste es la forma de transmisión que sale con la S del gato. ¿Ya? Entonces, este ooquiste es infeccioso. Si se lo come un ratón, el ooquiste se transforma en quistes en el cuerpo de la rata, pero son quistes de bradizoitos, o sea, ¿se acuerdan los toxoplasmas que se multiplican lentamente? ¿Ya? Lo mismo las reses, o nosotros, si tomamos ooquistes, formamos quistes en el cuerpo. No quistes en los músculos o en otros órganos. ¿Ya? Ahora, si este ratón se come el ooquiste, desarrolla quiste. Si el gato se come el ratón, también se infecta otra vez, porque estos bradizoitos, que son los mismos toxoplasmas, sino que están más lentos, estos también son infecciosos. El gato puede infectarse con ooquistes de él mismo. El gato se lame la nalga, por ejemplo, y se trae ooquistes que él mismo expulsa. O de otro gato. El ooquiste es infeccioso por el gato. La carne de un animal que tiene quistes, porque tragó ooquistes, también es infecciosa por el gato. Si el gato, este ooquiste que está en la hierba, se lo come una vaca o un borrego, desarrolla quistes en sus músculos. Y si el gato le dan un pedazo de carne cruda de la vaca o del borrego, el gato también se infecta, porque este quiste también es infeccioso. Ahora, ¿por qué decimos que es bradizoito el quiste? ¿Se acuerdan que yo les expliqué en parasitología que cuando el parásito, el toxoplasma, entra por primera vez al cuerpo de un animal, o el hombre, por ejemplo, como no hay anticuerpos, se multiplica rápidamente para invadir lo más pronto posible el cuerpo humano. Entonces entra una célula y en pocas horas la revienta. Se multiplica y la revienta. Cada uno de esos que sale de ahí entra a otra célula y la multiplica y la revienta. Y se van así, van invadiendo las células. Esos se llaman taquizoitos, porque se multiplican rápido y rompen la célula para pasar rápido a otra. Pero son los mismos parásitos. Es como a mí me digan Brady Gómez porque hablo despacito, o Taqui Gómez cuando hablo rapidísimo. Pero soy Gómez, ¿no? Es el mismo, ¿no? Entonces, aquí son taquizoitos cuando recién entran al cuerpo. ¿Ya? Entonces, pero cuando aparecen los anticuerpos, estos que se multiplicaban rápidamente y por eso se llamaban taquizoitos,
Acá está. Esos ya no salen, se meten en una célula, pero ya no salen enseguida porque si no los anticuerpos los matan. Y para no tener que salir, se multiplican lentamente, porque si se multiplican rápido, revientan la célula y tienen que salir. Entonces se multiplican lentamente, ahora son bradizoitos, así como bradicardia, ¿verdad? Bradicardia y taquicardia. Bradicardia, latido lento, taquicardia, latido rápido. Entonces, el parásito que se multiplica rápido es un taquizoito, invasivo al inicio, en la fase aguda. Pero cuando aparecen los anticuerpos, empieza la fase crónica, se mete a las células y se multiplica tan lentamente que la célula no se rompe porque como la multiplicación es lenta, le da tiempo a irse agrandando, hipertrofiando y puede llegar a tener meses, años antes de romperse. Y cuando se rompe, sale rápido y se mete en otra célula porque los anticuerpos los matan. Entonces, en esa época que se multiplican lentamente, en los quistes de los animales, se llama bradizoitos. Pero nosotros nos podemos infectar entonces con el oquiste del gato o con los bradizoitos que están en la carne de los animales. Ahora, si yo me como también un animal, la carne de un animal, cuando recién esté invadido, no tendrá bradizoitos todavía, pero tendrá taquizoitos, ¿no? ¿Ya? Entonces también me puede infectar. O sea, todas las formas son infecciosas, pero lo más común es que el hombre se infecte con los oquistes de gato, las mujeres que son aficionadas a los gatos, los emelexistas que son aficionados a los gatos, o al comer la carne mal cocida de animales que tienen quistes. ¿Por qué tienen quistes? Porque ingirieron oquistes. Ahora, el problema es cuando la mujer se infecta con oquistes de gato o con quistes de animales en la carne mal cocinada cuando está embarazada, cuando se infecta por primera vez. Claro, la mayoría de las mujeres de niña ya se han infectado con los gatos o con la carne mal cocida, ¿ya? Pero si alguna mujer no está infectada, nunca se ha infectado, y de repente se infecta estando embarazada, ahí hay dos vías, dependiendo de cuándo, en qué momento del embarazo se infecta. Si se infecta en el primer trimestre, ahí es lo peligroso. Peor todavía en el primer mes, menos en el segundo y menos en el tercero, pero en los 3 meses primeros es peligroso porque el 1% de esos niños que se infectan allí, porque este toxoplasma, cuando entra al cuerpo de la madre, ¿ya? Lo hace como taquizoidito, se multiplica rápido. Lamentablemente la madre solamente produce inmunoglobulina M al principio. Y la inmunoglobulina M no atraviesa la placenta, que no defiende al niño. Al mes más o menos de estar enferma, empieza a producir inmunoglobulina G. Esa sí atraviesa la placenta y va a defender al niño, pero ya es tarde, ya está infectado hace rato, ya están formados hasta quistes en su cuerpo. Entonces, por eso es que ahora, si se infecta la madre en el segundo trimestre y mejor en el tercer trimestre, ya no nacerá con problemas neurológicos. Va a nacer con la enfermedad que será más o menos severa a sí mismo mientras más temprano se haya infectado en el segundo trimestre o mientras más tarde lo haya hecho ya en el tercero. El niño se infectó en el primer mes del segundo trimestre. Ya no va a ser la forma neurológica, pero sí va a nacer con la infección, incluso un poco fuerte. Pero si se infectó ya al final del segundo trimestre o mejor en el tercer trimestre, al final, o no hará nada o nacerá infectado y recién después de 1 año o 2 hará la enfermedad. Entonces el problema es cuando la mujer se infecta por primera vez estando embarazada, especialmente en el primer trimestre. ¿Ya? Bien. Porque ahí puede haber la enfermedad neurológica. No es como antes que se pensaba que toda embarazada que se infectaba y ya le transmitía al niño. No, todas no. Algunos factores hay. ¿Ya? Por eso cuando yo tengo una hija, cuando mi hija cumplió 6 o 7 años, 8 años por ahí, yo enseguida le compré un gato. ¿Para qué? Para que se infecte con toxoplasma. Y no le compré un gato de pet shop. Esos gatos son aniñados, pelucones, ya están desparasitados, vacunados y todo. Le conseguí un gato cholo, esos gatos de techo, gatos fumones de barrio, para que se infecte, porque esos gatos sí tienen. Y ahí pues ya no hay problema después. Que mantenga esa protección. Entonces el parásito, las formas importantes aquí son el oquiste que elimina el gato y el parásito que cuando recién entra en la fase aguda se multiplica rápidamente y se llama taquizoito, y después en la fase crónica se multiplica lentamente y se llama bradizoito. Y ahí es que forman los quistes en los tejidos, cuando se multiplica lentamente, porque cuando se multiplica rápidamente rompe la célula.
y no forma quistes. Esto es el intestino del gato. En el intestino del gato, como esto, acuérdense ustedes que este es un apicomplexa, pariente de la malaria, ¿verdad? Entonces, ellos tienen esquizogonia en el intestino del gato. La esquizogonia es la parte asexuada. Y esto que se multiplica en el intestino del gato como esquizogonia pueden ir incluso a la mismo tejido del gato y formar quistes en el mismo gato. Y en la otra parte del intestino se produce la reproducción sexual que se llama gametogonia. Esto es parasitología, no voy a tomar esto. Y da origen a los oquistes. El oquiste viene del intestino del gato de la parte sexuada del ciclo, ¿no? El oquiste, ¿se acuerdan? El oquiste tiene dentro 2 esporoquistes, 1 y 2. Y cada esporoquiste tiene adentro 4 esporozoitos. Esos son infectantes. Cuando recién entra, invade la célula, pero bueno. Pero como no hay anticuerpos, se multiplica rápidamente, revienta la célula y cada uno de estos irá a una nueva célula, la infectará, se multiplicará hasta reventarla y seguirá así hasta que aparecen los anticuerpos. En 1 o 2 semanas aparecen los anticuerpos y ya no se multiplica rápido porque no quiere salir. Entonces él se multiplica lentamente. Ya no es un taquizoide, ahora se hizo bradilento. Es el mismo parásito. Pero como se multiplica lentamente, no rompe la célula, porque la célula tiene lugar, tiene chance para estirarse, hipertrofiarse, y va creciendo, y se forma el quiste que puede durar meses, a veces hasta años, puede durar el quiste en el tejido. De vez en cuando se rompe uno, salen toditos y rápidamente tratan de meterse a la célula más vecina, porque los anticuerpos, de hecho muchos mueren con anticuerpos, pero otros alcanzan a meterse a otra célula y forman nuevos quistes, ¿no? Entonces, aunque se rompa un quiste, como se liberan bastantes, de cada uno que logre meterse a otra célula, se formarán otros quistes en el tejido, de cualquier órgano, especialmente el muscular. Aquí está un quiste en el tejido. Miren, las otras células son más pequeñas. Este es un quiste que está enorme. De todas maneras, hay que ver al microscopio, ¿no? Con bradizoitos. O sea, que hay gente que está aquí. El quiste con bradizoitos. Bien, ¿cómo es la transmisión de toxoplasma? Por la ingesta de oquistes que elimina el gato con sus heces, ¿verdad? El gato puede eliminar millones de oquistes. Y entonces, el potencial de infección es muy alto. También ayuda el suelo húmedo, las moscas, cucarachas y lombrices pueden esparcir los oquistes. Pero en general, la ingesta de oquistes que sale de las heces del gato. Punto. Segundo, ingesta de carne infectada, pero no con oquistes, sino con quistes. Quistes con bradizoitos. Y tiene que ingerirse mal cocido, crudo, porque si la cocinan bien, también se mueren los quistes. Mal cocido, o sea, esa carne que le gusta a la gente tostadita por los dos lados, pero roja en medio, ¿no? Entonces, esos animales, incluido el hombre, vendrían a ser intermediarios. ¿Ya? Porque el gato tiene que comerse al intermediario, que es el ratón, para que siga la infección y seguir produciendo quistes. Pero nosotros también seríamos intermediarios, pero el gato se puede comer un pedazo de carne que alguien le da carne de vaca, alguien le da carne de borrego. Pero comerse un ser humano es más difícil, porque solo que hay una guerra, por ahí estén los cuerpos botados y recién muertito que se lo coma. Es difícil que el gato coma. Entonces el ser humano no hace el papel intermediario, aunque técnicamente lo es, ¿no? Ahora, la otra transmisión transplacentaria. Aquí, ya le digo, de los humanos y en los animales existe. ¿Ya? Bueno, ocurre en humanos y ovejas cuando la infección primaria, o sea, la primera vez, se presenta durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, ahí sucede que esos parásitos que entran, como son taquizoitos, llegan hasta la placenta y la atraviesan. Y la mujer forma solamente inmunoglobulina M al principio, pero esa no atraviesa la placenta, entonces no llegan los parásitos. Y el niño está indefenso. ¿Ya? Después de 1 mes o 2 meses que recién la madre forma inmunoglobulina G, ahí va a estar ya defendido, pero ya es muy tarde. Entonces, en las mujeres, cuando la infección primaria ocurre en el embarazo, sucede eso. Ahora, en las mujeres que tienen infección crónica, o sea, que tienen ya desde niñas vienen con esto, infección crónica asintomática, puede pasar también solamente cuando, por algún motivo en el embarazo, ellas tienen una inmunosupresión.
Solo en mujeres inmunosuprimidas puede haber transmisión transplacentaria durante la infección crónica. Como la infección crónica significa cuando yo tengo hace tiempo, desde el niño tengo el parásito de una infección crónica. La infección primaria, esa es aguda, bueno, pero la crónica es una que ya está allí, en el cuerpo de la mujer. Y la que tiene infección crónica no le pasa nada, porque son bradyzoitos, salvo que por algún motivo haya una inmunosupresión, ¿ya? Por ejemplo, que desarrolle SIDA estando embarazada, o que le den un tratamiento de inmunosupresor por algún motivo, o con muchos corticoides o cualquier otra causa. Entonces allí podría desatarse otra vez la infección, se liberan los parásitos que son bradyzoitos, pero se liberan y se hacen taquizoitos porque pueden estar en anticuerpos. Entonces ahí puede atravesar la placenta en la mujer que tiene antes a la infección. Pero si no, solamente cuando se infecta por primera vez es que puede pasar la placenta, ¿ya? Porque cuando ya está infectada lo que tiene es bradyzoitos, y esos son lentos y no están metidos en la célula. Pero si se dispara una infección crónica por inmunosupresión, se dispara y se vuelven a hacer taquizoitos, ahí pasa la placenta. Es como que fuera la primera infección otra vez. Bueno, entonces, el hecho de que una mujer tenga inmunidad que la ha desarrollado contra la infección, ya antes, o la premonición, que es el equilibrio, evita la infección fetal en madres normales, inmunocompetentes. También hay transmisión inusual. Por ejemplo, el beso, el sexo. Pero el beso y el sexo, para que transmitan el toxoplasma, tiene que ser el momento que hay taquizoitos en la sangre. Y siempre y cuando el beso o el sexo sean brutales, exagerados. En los besos, bueno, a veces los besos son exagerados, ¿no? Ahora, en la época moderna, los besos ya no es el besito criollo, guayaquileñito, ecológico. Ahora son unos besos que se arrancan la lengua, se hacen gárgaras el uno con la lengua del otro, le chupan la muela. Ahí puede sacarse sangre de las encías y de repente se infectan. O el sexo con una violación, por ejemplo. O el sexo normal, pero sin lubricación previa, muy apurado, entonces puede haber alguna ligera lastimadura o sangrado y podría haber transmisión. Por eso son inusuales, ¿ya? Las transfusiones sanguíneas también, o el trasplante de órganos. Ahora, aquí en las madres, antes que me olvide, debo decirles que, hablando de madres que se infectan por primera vez en el embarazo, de cada 100 madres, anoten porque eso no sé si lo tienen ahí, de cada 100 madres que se infectan con toxoplasma por primera vez cuando están embarazadas, o sea que su primera infección las cogen en el embarazo, por cada 100 madres que se infectan por primera vez durante el embarazo, solamente 10 pasan el parásito al niño, solamente 10, o sea el 10%. Y de esos 10, solamente un niño puede desarrollar la enfermedad grave, la neurológica. O sea que si yo pregunto, ¿cuántos niños se infectan en el útero de cada 100 madres? El 10%. Y si digo, ¿cuántos niños desarrollan la toxoplasmosis congénita grave o neurológica de cada 100 madres? El 1%. ¿Ya? Porque la forma grave es neurológica. Ya veremos más adelante. Trópico y subtrópico. La mayor incidencia de infección es en la infancia. En nuestros países tropicales, subtropicales, subdesarrollados, más se infectan los niños en la infancia por desconocimiento, descuido de los padres, fallas animales, no se manejan bien los animales, todo el mundo tiene gatos y pocos los desparasitan. Los niños juegan en la arena del gato, en el cajón de arena del gato, con los carritos, y bueno, más de la infección con los oquistes del gato en los niños. En los países desarrollados más se infectan los adultos, a través de comer las carnes esas crudas en medio. Entonces ahí no se infectan con oquistes, sino con quistes de las carnes crudas o mal cocidas. Ya. Déjeme tomar agua, que estoy ya con la garganta seca. Un ratito. Bien, entonces se adquiere por ingesta. El hombre normalmente, la infección en el hombre es baja, pocos parásitos. Entonces no hay fase intestinal, porque en los animales, si en el laboratorio usted le inocula grandes dosis de oquistes por vía oral a un animal, oquistes y quistes producen enteritis en los animales, inflaman el intestino, experimentación. Pero los humanos, en la vía normal, la dosis infectante es usualmente baja. Y entonces no hay una fase entérica con síntomas, es asintomática o atípica que no molesta, ¿no? ¿Ya? Eso sí,
Cuando recién entra, ya les digo yo, como son rápidos porque no hay anticuerpos, los taquizoitos se diseminan por vía linfática a los nódulos linfáticos y por vía sanguínea al hígado, pulmones y el resto del cuerpo. Luego aparecen los anticuerpos en una semana o dos. Entonces ahí justamente es justamente cuando aparecen los síntomas, si los hay. Si no, no. Al aparecer los anticuerpos en una semana o dos, con síntomas o sin síntomas, igual aparecen. ¿Ya? Entonces ahí que se forman los anticuerpos. Ahora, una parte de parásitos que están fuera de las células son destruidos. O sea, si los anticuerpos cogen parásitos que estén fuera de las células, los taquizoitos que se andan multiplicando rápido y los cogen por ahí, los destruyen. Ahí entonces los restantes se meten a las células, a cualquier célula, y se diseminan, se multiplican, pero ahora lo hacen lentamente. O sea que de taquizoitos, ahora son bradizoitos. Ahora, de ahí pueden pasar de una célula a otra por vecindad, también es posible, sin salir. ¿Ya? Entonces, ahora, pregunta de examen. ¿Cuáles son los 4 mecanismos patogénicos de la toxoplasmosis? Son 4. La necrosis individual celular, o sea, células destruidas y necrosadas. Ese es un mecanismo por el cual puede hacer daño. ¿Cuándo hace daño? Retraso de la hipersensibilidad. Hay hipersensibilidad retardada tipo 3, tipo 4. Reacción antígeno-anticuerpo e infarto. ¿Ya? Reacción antígeno-anticuerpo e infarto del tejido, ¿no? Muerte del tejido. Bien, en la infección activa, o sea, aguda, inicial, ya dijimos, ¿no? Los taquizoitos se multiplican en cualquier célula y la destruyen. Pasando a la siguiente, así van causando necrosis eventualmente. Se dividen rápido, cada 15 o 12 horas. Y con 16 individuos basta para destruir una célula. Y cada uno que sale va a otra célula, se multiplica y la destruye. Entonces, antes que aparezcan los anticuerpos, ya hay una destrucción significativa de células de tejido. Pero no llega a hacer daño o sintomatología en la mayoría de la gente, porque no son muchos. Bien, una vez, ahora, si hay síntomas, en algunas personas causan neumonía focal, ¿ya? Pero no son graves, ¿no? Neumonía focal, hepatitis, miocarditis, miocitis y encefalitis asociadas con los taquizoitos y algunos pocos quistes que se van formando ya. Ahora, cuando es en la placenta, las lesiones que se producen en la placenta son microscópicas. Y en caso de pacientes que tengan inmunodepresión, puede haber recrudescencias, pacientes que ya se enfermaron en la fase aguda, pero después, al pasar a la crónica, pueden haber recrudescencias con lesiones tipo blanco en ciertos lugares, en ciertas células, con regular número de taquizoitos en el cerebro, pulmones y gratis. Pero esto sucede siempre que haya inmunodepresión. En la inmunodepresión ya no vale los anticuerpos, no sirven, entonces vuelven a ser taquizoitos, vuelven a multiplicarse rápido y vuelven a invadir. Ahora, después ya, cuando la infección es crónica, ya todos los parásitos están en las células y son bradizoitos. Ahí persisten largo tiempo en los quistes de tejido, cerebro, retina y en el músculo cardíaco o esquelético. Ahora, conforme se va desarrollando la inmunidad, se adquiere hipersensibilidad retardada y cuando se rompe un quiste, cualquier momento, porque el quiste tiene que romperse en algún momento, lo que puede demorar meses en romperse. Cada vez que se rompe un quiste, se produce una reacción alérgica tipo 4. Pregunta de examen, ¿qué es la reacción alérgica tipo 4? La que cursa con la causada por necrosis tisular e inflamación crónica. Necrosis tisular e inflamación. O sea que es un cuadro inflamatorio como toda la mayoría de las alergias, que es fase inflamatoria. Necrosis tisular e inflamación crónica. ¿Ya? Y este mecanismo es el principal causante del daño en la retina cuando hay problemas oculares, o de encefalitis o miocitis, cuando la gente en la infección crónica se reactiva, ¿verdad? Cuando hay anticuerpos y hay inmunidad celular, eso es suficiente para que destruya los bradizoitos que se liberan de un quiste. ¿Ya? Pero en cambio, los pacientes que son inmunodeprimidos, la proliferación sigue y se reagudiza. ¿Ya? Entonces, ya le digo, si el paciente tiene la fase crónica, los anticuerpos presentes y la inmunidad celular presente son suficientes para destruir los bradizoitos que salen de vez en cuando de un quiste para ir a otra célula. Pero en los pacientes inmunodeprimidos se renueva la proliferación de taquizoitos. O sea, porque no hay inmunodepresión.
Y entonces ahí se reagudiza otra vez. Esto que era crónico, se vuelve a reagudizar, vuelven a haber taquizoiditos, se invade más rápidamente el cerebro, se repite otra vez. ¿Ya? Ahora, la infección congénita. Aquí quiero que se acuerden lo que ya les dije. No tanto relajo aquí como está aquí. ¿No? Lo que sí ya les dije. Acuérdense lo que yo les dije. Simplemente, la infección congénita tiene dos vías. Que el niño desarrolle la inmunidad, perdón, que el niño desarrolle la enfermedad normal cuando se infecta después del primer trimestre, segundo y mejor en el tercero. Ahí el niño nacerá con infección congénita, pero es la normal, no es la grave. En cambio, cuando el niño se infecta en el primer trimestre, ahí puede nacer infección del sistema nervioso central, o sea, la neurológica. Pero acuérdense que solamente son 10 niños de estos. Y como dijimos que el 1% de estos niños, hace la forma neurológica, de cada 100 madres, solo uno hace la forma neurológica. Quiere decir que el resto o hacen asintomáticos o nacen con síntomas de la enfermedad. Ya veremos más adelante. Bien, para cuando hay síntomas, los niños al nacer o poco después de nacer, dependiendo de cuándo se infectaron. No se olviden que mientras más tarde se infectan en el embarazo, pueden desarrollar síntomas porque nacen con la infección normal, pero pueden hacerlo hasta más tarde, después de un año. O nacer con ellos, pero dependiendo de cuándo se infectaron. Todo aquí lo condiciona el momento de la infección. Si hay síntomas, puede ser al nacer, se infectó en el segundo trimestre. Como se infectó en el segundo trimestre, no tiene problema del sistema nervioso, pero tiene la enfermedad normal. Y se presenta con síntomas porque fue en los primeros meses del segundo trimestre. Si se presenta sintomático, pero está positivo porque la madre es positiva, se le hace prueba de anticuerpos, entonces quiere decir que si no es asintomático, se infectó en las últimas semanas del tercer trimestre. La neumonía, hepatitis y miocarditis son usualmente más severas, con reacción inflamatoria mononuclear. Esto olvídense, no me hagan tanta vaina, simplemente lo que les estoy diciendo. Los niños nacen con la enfermedad general, clásica, o el sistema nervioso, dependiendo de cuándo se infectaron. ¿Ya? Ahora, miren, repito otra vez, de cada 100 madres que se infectan en el embarazo, solamente 10 pasan al niño el parásito. Y de esos 10, uno hace la forma congénita, o sea, el 1%. En los niños que hacen la forma congénita, ¿ya? Se produce una zona de necrosis periventricular por la diseminación del parásito en el cerebro. Esta diseminación del parásito en el cerebro, la necrosis periventricular, es lo que se conoce, y todo este es el mecanismo que está aquí, no importa que no lo sepan, sino que quiero que sepan que se produce la reacción alérgica tipo 3. O sea, que la reacción alérgica tipo 3, por el antígeno materno y fetal, se produce por la diseminación del parásito del cerebro. Acordarse, la reacción alérgica tipo 3 con el antígeno materno y fetal se produce por la diseminación del parásito en el cerebro. Anoten eso para que no tengan que estudiar todito esto. Entonces ya les he dicho, de cada 100 madres, 10 pasan al niño. De esos 10 niños, solo uno hace la forma neurológica. ¿Ya? Primero. Segundo, los que hacen la neurológica tienden a hacer una zona de necrosis periventricular por la diseminación del parásito del cerebro. Y aquí está el mecanismo, ¿no? ¿Ya? Este mecanismo que la epididimitis causa obstrucción del acueducto, esa obstrucción causa acumulación de antígenos en los ventrículos terceros y laterales, hay vasculitis y trombosis, infarto y necrosis de tejido periventricular. Eso es la reacción alérgica tipo 3. Pero para abreviar, pueden estudiar la reacción alérgica tipo 3 es la que se produce por el antígeno materno y fetal por diseminación del parásito del cerebro. ¿Ya? Para que no tengan que leer todito esto y se van a hacer una bola. Ahora, entonces, esta es la toxoplasmosis clínica normal, adquirida en la vida real cuando da síntomas, que es solamente el 10 o 15%, o con la que nace el niño que se infectó a partir del segundo trimestre. Menos síntomas tendrá mientras más tarde se infectó en el segundo o tercer trimestre. Incluso pueden nacer sin síntomas si la infección fue en las últimas semanas del tercer trimestre. Si fue en el segundo o mediados del segundo, van a ser con uno o más de estos síntomas. ¿Ya? Bien, pero así mismo es en la gente que las pocas personas que muestran síntomas de la toxoplasmosis adquirida, o sea, la primera infección. Fiebre, el 89% de los casos, cefalea, no importa los porcentajes, fiebre, cefalea, linfadenopatía, mialgia, rigidez en nuca y o anorexia, un rash macular
o tipo urticaria, artralgia, hepatitis, esplenomegalia, y esporádicamente a veces puede haber, por ejemplo, que se infectó en la primera semana del segundo trimestre. Entonces, como está tan cerca del primero, puede haber síntomas de miocarditis, encefalitis, hepatitis, neumonía y la muerte. Es raro que se produzca la toxoplasmosis adquirida. Nunca falta un caso, pero es raro. Esto lo ha adquirido, y con esto es lo que presentan los pocos que hacen síntomas en las personas que están, niños y adultos normales, o en los niños recién nacidos que tienen toxoplasmosis congénita, pero la adquirieron en el segundo o tercer trimestre. En cambio, ya, eso quiere decir entonces, haciendo resumen, miren, ¿cuántos niños se infectaban de cada 100 madres? ¿Cuántos niños? Que yo dije, ¿cuántos? 10. 10, ya. Aquí dice que el 60% de los niños infectados en el útero, o sea, esos son los 10 niños, ¿verdad? Los niños infectados en el útero son 10 de cada 100 madres. El 60% de esos niños, ¿cuántos son? 6. 6. Esos son asintomáticos al nacer, o sea, 6 son asintomáticos al nacer. Y como sabemos que uno solo hace la enfermedad grave, la neurológica, aquí hay 6, acá hay 1, quiere decir que 3 nacen con síntomas de enfermedad general, o sea, con esto. Entonces, aquí se completó los datos. El 60% de los 10 niños que se infectan en el útero de 100 madres nacen asintomáticos. O sea, 6 niños de 10 nacen asintomáticos. 3 nacen con los síntomas de enfermedad normal, general. Y solamente 1 hace la enfermedad neurológica grave. ¿Ya? Ahí está completo. Porque esto es 60% de 10. Esto es 30% de 10, o sea, 3. Y esto es 10%, 1% de 100, o sea, 1. ¿Ya? De 10, perdón, 1. Esta entonces es la enfermedad generalizada con que nacería el niño, porque esta es adquirida, ¿verdad? Pero la generalizada, el niño podría nacer con cualquiera de estos síntomas, siempre y cuando dependa pues de cuándo se infectó. Entonces, muchos niños desarrollan esto al año, son los que se infectaron tardíamente. Toda madre que tiene toxoplasmosis tiene inmunoglobulina G, y todo niño que nace de madre que tuvo toxoplasmosis y nace con esto, o también con la forma grave, neurológica, ese niño tendrá que tener inmunoglobulina G. Porque si un niño me nace con un problema que yo pienso que es toxoplasmosis y no tiene inmunoglobulina G, quiere decir que es por otra causa. Bien, entonces, estos niños que nacen con la neonatal, todos deben nacer con inmunoglobulina G, porque esa sí pasa a la placenta. ¿Ya? Ahora, si no me nace con inmunoglobulina G, totalmente asintomático, yo tengo que vigilarlo, porque de repente lo que pasa es que la madre, el niño no desarrolló la inmunoglobulina G, sino solamente la M. Entonces tiene que tener M, ¿por qué? Porque se infectó recién en la última semana. Y tal vez no alcanzó a traer ni la M, porque acuérdense que la inmunoglobulina M se forma al mes de que la madre transmite, se enferma la madre. Si la madre se enfermó en las últimas 2 semanas, todavía cuando el niño nació, todavía no había formado la inmunoglobulina M, pero como estaba grandecito, nace infectado. Si ya nace con inmunoglobulina G, quiere decir que fue por lo menos en el primer mes del tercer trimestre, que tuvo el chance de la madre pasarle la inmunoglobulina G. Pero eso sirve para confirmar nomás, ¿no? A pesar que si la madre tenía, pues no quiere decir que el niño tenga. Acuérdense que solamente 10 de cada 100 madres, 10 niños nacen infectados o enfermos. ¿Ya? Entonces, enfermos generales o enfermos neurológicos. Estos los síntomas de enfermedad general que no van a ser con todos los síntomas, pueden ser unos pocos o incluso desarrollarlo después que nace. Bien, ahora en la enfermedad neurológica, el niño que nace con toxoplasmosis congénita, ese niño puede tener cualquiera de estos síntomas, así mismo dependiendo de qué tan temprano en el primer trimestre, porque el primer trimestre también tiene 3 meses, ¿no? Entonces la infección puede ser en el primer mes del primer trimestre, segundo mes del primer trimestre o el tercer mes del tercer trimestre. Mientras más temprano, o sea, el primer mes, puede desarrollar más síntomas. ¿Ya? Aquí está todo lo que puede tener un niño: colitis,
fluidez espinal anormal, anemia, convulsiones, calcificaciones, etcétera, hidrocefalia, bueno, todo esto, microcefalia. Aquí sí, este niño de ley tiene que tener inmunoglobulina G. Si me nace con hidrocefalia, ¿ya?, y no tiene inmunoglobulina G, esa hidrocefalia es por otra causa, que las hay. ¿Por qué aquí sí vale la inmunoglobulina G? Porque en el primer trimestre se le pasó el parásito y un mes estuvo indefenso, pero el resto de los meses ya pasó la inmunoglobulina G que formó la madre y le pasó al niño, pero ya fue muy tarde, y el niño fue afectado. Entonces nace con estas complicaciones y nace también con inmunoglobulina G. Pero ya incluso puede ser que ya mató el parásito en la inmunoglobulina G, pero ya nace con los daños. ¿Ya? Aquí, cuando yo pienso que estas anomalías congénitas son por toxoplasma, tiene que haber inmunoglobulina G presente, porque como fue en el primer trimestre, hubo tiempo de sobra para que la madre la forme y la pase al niño. Lo que pasa es que como fue un mes después o 2 meses después a veces, ya hizo daño el parásito. Y aunque ya está la inmunoglobulina G, que obliga a que el parásito se encierre, ya no se va, el parásito ya deja de ser taquizoidito en el niño, sino que también se encierra en las células del niño para ser brazoidito, pero tiene que haber inmunoglobulina G. Y de repente a veces lo puede haber matado a todo el parásito, pero tiene que haber inmunoglobulina G. Esta hidrocefalia no tiene inmunoglobulina G y la madre sí tiene. Entonces esta hidrocefalia es por otro motivo. Este niño es uno de aquellos que no están dentro del 1% ni del 10% se infectan en el embarazo. ¿Ya? Ahora, toxoplasmosis ocular puede suceder en niños o en adultos, pero usualmente hay algún tipo de inmunodepresión, ¿no? Pero estos están dentro de aquellos pocos que hacen toxoplasmosis sintomática. No se olviden que el 85-90% tenemos toxoplasma y no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, cuando hay síntomas o cuando hay daños, uno de ellos es la retina más seria, la retinocolitis. Por lo demás, es encefalitis, bronquitis, o neumonía, o cualquier hepatitis, son leves, ¿no? ¿Ya? Pero la retinocolitis es importante porque puede causar ceguera. Y usualmente es una lesión de un solo lado, un solo ojo, una sola retina, unilateral, que no duele y es necrótica focalizada en la retina. Pequeños puntos que se van uniendo, de contornos borrosos. ¿Ven? Bueno, ahí hay un exudado blanquecino, vidrioso, que oscurece la lesión y causa marcada visión borrosa. La visión borrosa es un síntoma de toxoplasmosis ocular. Y si usted mira el fondo de ojo, verá que hay cicatrices circunscritas de color blanco o pigmentadas amarillo en cualquiera de los ojos, y a veces rodeada de una borde de necrosis o una lesión que aparece nueva en el borde de una vieja. ¿Ya? Estas tienen títulos bajos y estables de inmunoglobulina G, porque ellos son crónicos ya, sino que está en el ojo y en el ojo no llegan los anticuerpos, entonces tiene inmunoglobulina G baja pero estable. Ahora, si son personas que tienen la fase aguda y en la fase aguda se presenta el problema ocular, entonces ahí sí van a tener títulos más altos, porque es la fase aguda. Entonces, de esa manera uno se puede dar cuenta. Por ejemplo, yo tengo mi título alto, pues yo estoy positivo para toxoplasma, yo lo sé, me he hecho examen, yo lo sé. Y el título mío es un título bajo, con la población general que lo tiene igual. Pero si hay títulos más altos, casualmente, justamente cuando uno tiene este problema en la fase aguda. Si a mí me da algo ocular, se mantiene bajo el título de la inmunoglobulina G, porque lo mío es una secuela. Se mantiene bajo. Entonces puede ser bajo o alto, pero lo importante es la lesión que produce. Pueden ser recurrentes, son limitadas de limitada duración, pero, ojo, son irreversibles. O sea, el daño que se causa en el ojo, que el niño dice, mamá, no veo bien del lado izquierdo. Del lado de la nariz veo, pero al lado para hacia la oreja veo negro. O sea, la visión temporal está eliminada. Entonces el niño dice eso, por los dos lados, bueno, un lado nomás. Y la mamá dice, lo lleva al médico, le hace fondo de ojo y le ven lesiones compatibles con toxoplasmosis ocular, le hacen el examen de sangre y sale positivo. Le dan tratamiento, lo curan, pero ya no recupera esa pérdida, esa alteración de la visión porque son irreversibles. ¿Ya? Son irreversibles.
y puede llegar a la ceguera. Estas son las lesiones oculares: retinocolitis, retina y colores comprometidos, edema de la retina en el nervio óptico, neuritis óptica, idiociclitis y la hepatoveitis, que es rara, pero sí se presenta. Bueno, un ganglio linfático viene positivo y histopatología, gran cantidad de linfocitos, de células inflamatorias ahí. Aquí también un brazoísto que están en un quiste, que no se ve muy bien, en un quiste, hay otro. Miren, iridociclitis. La uvea del iris está engrosada, eso es iritis, y ciclitis porque tiene deformada la pupila, entonces tiene iridociclitis. Está acá. Este es un niño que murió de toxoplasmosis al año de edad. Seguramente tuvo un problema, nació con problema inmunológico o lo tuvo, y al año que hizo la toxoplasmosis, o después de un año de haber nacido con toxoplasmosis, no le dieron tratamiento, porque si el niño es de madre positiva, deben hacerle un examen, deben confirmar a los 2 o 3 meses a ver si ya tiene anticuerpos, o examinarlo, ver la manera de que tenga una toxoplasmosis. Porque este niño murió al año, o sea que al año desarrolló toxoplasmosis aguda. Algún problema tuvo de inmunosupresión, y tenía esta degeneración ocular. O sea que este es un caso especial. Así se ve en el fondo de ojo de una persona que tiene lesiones en la retina. Miren ustedes, las lesiones blancas o amarillentas son cicatrices. Los puntos rojos, los puntos negros o rojizos son necrosis o hemorragia. Cuando brillan son hemorragias. Cuando son opacos son puntos necróticos. Eso ya no se cura. Estas lesiones no desaparecen. Y la alteración que producen en la visión se queda ahí. Se detiene, sí, con el tratamiento se detiene, pero ya no se puede salir, no se puede curar. Aquí está otra cicatriz en grande. Otra enorme. Aquí está. Y aquí hay un punto hemorrágico. Fondo de ojo. Aquí hay necrosis, cicatriz en la retina colitis severa, lesión cicatricial blanca o amarillenta con necrosis periférica de la lesión. ¿Sí ven? Son lesiones irreversibles. Si le da tratamiento, se va a detener la enfermedad, pero ya se detiene el crecimiento de la lesión, pero no desaparece. Ahí se quedó. O sea, el daño de la alteración de la lesión que esta es una imagen radiológica de hidrocefalia. Ven la dilatación aquí en el ventrículo. Un niño con hidrocefalia. La hidrocefalia es reversible. Reversible, o sea, a estos niños le hacen una derivación de donde esté la obstrucción, el ventrículo que esté, hacia la yugular. Les ponen ahí una válvula que le pasa a una vena y va a dar la yugular. Y entonces la cabeza se deshincha y puede quedar totalmente normal. Mientras más pronto se haga, mejor. Porque aquí todavía, si se deja mucho tiempo, afecta el desarrollo cerebral, pero si no, no. Bien. Es decir, apenas nace, enseguida hacerle. Bien. Estos acá son fotos que yo tengo, ¿no? Pero este aquí es el único niño que yo he visto en vivo y en directo. Cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Higiene en el año 1981. Creo que los papás de ustedes estaban en el colegio o en la escuela. Entonces, ustedes peor no estaban ni planificados, peor. Bueno, entonces, este chiquito lo operaron. Yo lo vi después de 3 años, estaba muy bien, estaba en la escuela y todo. Y eso aquí tiene 8 meses, debieron operarlo antes. Pero se quedó bien, quedó bien. Porque así todo lo que estaba con hidrocefalia ya quería hablar y empezaba a hablar. Entonces, de alguna manera no le afectó mucho y la operación lo quedó medio cabezón, un poquito cabezón, no mucho. Hay cabezones normales que son más cabezones que... Este es lo que yo llamo el síndrome del extraterrestre. Cuando el niño nace con caquexia e hidrocefalia. Esos nacen muertos o se mueren enseguida, ¿no? Vean este otro. Un día, 2 días y se mueren. Calcificaciones en el cerebro, a veces en el periósteo que se mete casi en el cerebro. Aquí hay más calcificaciones, típico de la toxoplasmosis. No confundir con la neurociticercosis, porque las neurociticercosis son calcificaciones redonditas, bien definidas y más radiopacas, son así tan opacas como el hueso. Esto es medio difusa.
Esta es la típica calcificación del cuerpo calloso. Si ven la forma del cuerpo calloso aquí, el tercer ventrículo está acá, ¿verdad? Está dilatado, ¿sí? El tercer ventrículo. Este es un granuloma justamente en el tercer ventrículo. En este caso se está interviniendo para sacar el granuloma. Y lo que se hacía antes, no se ponía válvulas para derivar la circulación del líquido suelo-raquídeo a la yugular, sino que se sacaba el granuloma si se lo ubicaba, pues, ¿no? Pero si no se lo puede ubicar, hay que drenar por donde sea el exceso de líquido suelo-raquídeo que está en el cerebro hacia la yugular. Yo no sé cómo lo hacen porque eso es cirugía, neurocirugía, pero lo hacen. Aquí el granuloma es también un absceso cerebral en una persona que murió. Miren, esto es un corte del cerebro, ¿no? Aquí hay otro, miren, esta es una calcificación periventricular. Esto es el ventrículo lateral, el uno y el otro, ¿verdad? Calcificado en su periferia. Ahora, en los inmunodeficientes, o sea, los que tienen deficiencia inmunológica, hay dos cosas: que se infecten por primera vez siendo inmunodeficientes, ¿ya?, por vía natural, por ejemplo, un trasplante cardíaco, o por vías naturales ingiriendo quistes quistes de gato o quistes de carne, ¿verdad? O por trasplante cardíaco o transfusión sanguínea. Esta infección primaria, como personas que no tienen anticuerpos, es muy generalizada e involucra a múltiples órganos, como la toxoplasmosis aguda adquirida, pero tiende a ser más severa, porque no desarrolla la defensa en ningún momento. Se infecta y el parásito está en su papayal, como decimos, no hay nadie que le ponga resistencia, porque esta persona con inmunosupresión o inmunodeficiencia no forma anticuerpos, o si los forman son muy pocos o son deficientes. Ahora, en la infección crónica recurrente, una persona que está con la infección crónica normal, como yo, como ustedes, que pueden tener, y de repente hace una recrudescencia, por ejemplo, por una inmunosupresión cualquiera, por SIDA, por tratamiento inmunosupresor para el cáncer, tratamiento inmunosupresor para un trasplante de órganos, ahí lo más común es una recaída violenta. Encefalitis es lo más común, ¿ya? Retinocolitis, miocarditis, neumonía focal, ¿ya?, son raros en estos casos. Lo más común es la encefalitis. Eso es lo que mata. Por eso la toxoplasmosis es la segunda causa de muerte después de la tuberculosis en la gente que tiene SIDA. Porque la mayoría de los casos que estoy hablando aquí, infección crónica recurrente, son en personas con SIDA. Que tenían toxoplasma, no les molestaba, pero al tener SIDA hubo una recrudescencia. A pesar de que tenían infección crónica, que ya estaban tranquilos los parásitos. Pero al haber la inmunodeficiencia, recrudeció estando en infección crónica. Es peor que cuando se infectan por primera vez estando con inmunodeficiencia, porque ahora tienen hartísimos quistes, pues, miles de quistes en el cuerpo. Entonces, al recrudecer, la descarga es tremenda. En cambio, acá se infecta por vía natural, que siempre son pocos, y se van dispersando. También es grave, pero se van dispersando y tiene más chance de hacer alguna forma de tratamiento. Pero acá las recaídas de infecciones crónicas son violentas, ¿ya? Entonces, hay lesiones focales en el cerebro y entonces puede simular un absceso, tumor cerebral, pero en realidad es encefalitis y toxoplasma. Y ya le dije, la toxoplasmosis, la encefalitis toxoplásmica es la segunda causa de muerte después de la tuberculosis en la gente que tiene SIDA, o cuando son tratados con drogas inmunosupresoras, corticosteroides o ciclofosfamida, por ejemplo. Este es un corte de una persona de 64 años que le dieron terapia inmunosupresiva y tuvo una reactivación y murió. Entonces quiere decir que si a un familiar mío o a mí me van a hacer un tratamiento inmunosupresor por cualquier causa, primero hagamos un examen a ver si no tengo toxoplasma. Antes de suprimirme la inmunidad o las drogas, maten el toxoplasma primero, porque si no me van a matar con una encefalitis, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo 71 años. Mientras más viejo uno con toxoplasma, más quistes tiene en el cuerpo, pues, que no le molestan. Pero puede, en caso de que se reactiven, porque si llevan los anticuerpos, todos distintos esos quistes se desbaratan y salen otra vez como taquizoitos, y es una invasión brutal, ¿no? El diagnóstico: identificar el parásito por frotis del tejido o exudado, con tinción, hematocilocina o Gibbs. El parásito, si usted lo quiere aislar, puede coger el material que sea que quiere examinar, ¿ya?, el material infectado, y ya lo detectó que está infectado porque hizo la identificación del parásito. Ese material lo inocula en ratones, en el peritoneo de ratones, hámsters o en cultivos celulares. Y después de 4 o 8 días empieza a examinar y lo va cambiando, ¿no?, porque tiene que ir haciendo pases
de ratón a ratón o de cultivo celular a nuevo cultivo celular para mantener el parásito vivo en el laboratorio. También se puede hacer serología para detectar inmunoglobulina G o la M, o la inmunofluorescencia indirecta, el INSA, o el skin test también, que no detecta, el skin test detecta inmunidad celular, no detecta inmunoglobulina. Estos son quistes tisulares. ¿Bien? Estos son brazoiditos, un quiste tisular. Bueno, aquí es un macrófago, pero con el tiempo se convertirá en un quiste. Cuando es en un tejido, el quiste es tisular. El macrófago es una célula libre, pero aquí está sucediendo lo mismo que sucede en una célula libre, que forma un quiste porque como se multiplica lentamente el toxoplasma, o sea, aquí está actuando como brazoidito, entonces se va hinchando, no se rompe. ¿Ya? Pues esta inmunofluorescencia, todas estas formas pequeñitas son toxoplasma. Esto ya está. Ahora, diagnóstico diferencial, el citomegalovirus, sífilis, brucelosis, muchas enfermedades, no solamente estas aquí, pero tiene que primero descartar el toxoplasma, ¿no? Descartar antes, porque aquí también puede dar síntomas parecidos. En la sífilis congénita también, o en otras enfermedades. Tratamiento, hasta aquí sigue siendo. Hay otros esquemas que se están probando con doxiciclina, por ejemplo, o otras drogas nuevas. Hay estudios, lo que pasa es que algunos estudios muestran buenos resultados y otros resultados dudosos. La pirimetamina con sulfadiazina es la combinación ideal, pero se da ácido folínico, ¿por qué? Porque la pirimetamina produce depresión de la síntesis del ácido folínico que se hace en el cuerpo. Nuestro cuerpo sintetiza ácido folínico a partir de la vitamina B, por ejemplo. Y de ahí, ese ácido folínico es precursor para que se forme el ácido fólico que ayuda, participa en la eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. Entonces, si esta droga, suprime la síntesis de ácido folínico, no se forma ácido fólico y la médula de los huesos no recibe ácido fólico. Entonces se produce una anemia tipo perniciosa, bárbara, que puede matarlo a la persona más rápido que la toxoplasmosis. De hecho, no se va a morir de toxoplasmosis, al final se muere por el tratamiento. Entonces, por eso, cuando dé pirimetamina con sulfadiazina, este esquema, tiene que agregarle ácido folínico, porque el ácido folínico no se va a sintetizar en el cuerpo, porque esto lo inhibe, pero se lo da ya listo para que se transforme en ácido fólico y pueda funcionar bien la médula en la eritropoiesis. Aquí están las dosis, pirimetamina y sulfadiazina, y le agrega ácido folínico. El ácido folínico es la levadura de cerveza. Pero la levadura de cerveza no se va a tomar cerveza, levadura del polvo o los tabletas que se usan, ¿no? ¿Ya? Ahí están las dos. Se da siempre de agregado al tratamiento que da con pirimetamina, están las dosis en adultos y en niños, sulfadiazina. También se usa doxiciclina, unos por 2 semanas, otros por 3 semanas, en dosis normal, pero ya les digo, hay resultados buenos y también resultados dudosos. Entonces, por eso, este esquema que todavía sigue vigente. Ahora, ¿cuándo da corticosteroides? Cuando haya corioretinitis. ¿Ya? Ahí para bajar la inflamación que hay en la retina, en el corio, en la coroides, ¿ya? Se da la dosis hasta que disminuya la inflamación y luego va disminuyendo, eso unos 5 o 10 días, y luego va disminuyendo la dosis diariamente en 5 miligramos diarios hasta llegar a 0, como se hace siempre con los corticosteroides para evitar la iatrogenia, ¿no? El síndrome de Cushing o cualquier otra cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencias? ¡Hey! Doctor. Dime. Doctor, se les puede ayudar con asistencia, por favor.